¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Ustedes ya saben, día jueves, día del análisis internacional con Raúl Sor. Y probablemente la expectativa del mundo estuvo concentrada en una reunión entre probablemente los dos superpoderes más grandes del mundo en estos momentos, China y Estados Unidos. Sí, se juntó Donald Trump con Xi Jinping y, bueno, si tú tuvieras que decir, fue algo que genera de alguna manera expectativas de calma o no. Sí, bueno, las expectativas varían según del ángulo que lo mire. Digamos, Estados Unidos, al comienzo del gobierno del presidente Trump, tuvo una actitud muy agresiva hacia China. Muy fuerte, sí. Y se manifestó en aranceles. Fue el primer país que le metió los subió aranceles a unos niveles que China digamos, básicamente le cerraba las puertas de Estados Unidos a las importaciones de productos chinos. Los chinos respondieron con la medida de no venderle tierra rara, que afectaba una serie de productos de alta tecnología de Estados Unidos, y en ese gallito finalmente China se impuso y Estados Unidos reculó y bajó los aranceles. Todavía aplica ciertos aranceles, pero ya son mucho más mesurados, y lo que ha ocurrido que en ese mismo periodo, con aranceles más altos, China ha aumentado significativamente sus exportaciones a Estados Unidos. Y de alguna manera el gobierno de Trump ha reconocido que no le podía quebrar el brazo a China y dijo, bueno, si ya no los podemos arrinconar, por así decirlo, hagámonos amigos, y por eso Trump hoy día está en Beijing y está con una delegación impresionante de presidentes, directores ejecutivos de las principales transnacionales estadounidenses, con la idea de que China le abra sus mercados y permita una mayor amplitud comercial, digamos, de acceso a Estados Unidos. Pero China sigue siendo el mayor acreedor que tiene Estados Unidos todavía. El mayor acreedor, y también en muchos campos uno de los consumidores más importantes de algo que es políticamente muy significativo para Trump. China es un gran comprador de productos agrícolas estadounidenses. O sea, China tiene un déficit en materia alimentaria e importa mucho de distintos lugares, pero Estados Unidos era un exportador tradicional. Y con esta política de aranceles, China comenzó a disminuir sus compras. China es un gran comprador de soja. La soya es uno de los productos principales de importación de China. Y bueno, Estados Unidos empezó a poner cortapisa. China se fue a la Argentina. Argentina tuvo un boom de exportaciones y otros países. De manera que aquí había un tira y afloje que en alguna medida lo ha ganado China, y esto es lo que representa esta visita de Trump a Beijing, donde lo recibieron pero en forma extraordinaria. Le hicieron un despliegue con el perfeccionismo que caracteriza a los chinos, es decir, todo matemático, milimétrico, y fue muy interesante escuchar los discursos de Xi Jinping y Trump. Xi Jinping, un discurso de Estado absolutamente medido, diciendo, nosotros no queremos competir con Estados Unidos, queremos colaborar, juntos podemos avanzar mucho más. Un discurso de Estado al 100%. Trump en su alocución dice, mira, Xi Jinping, yo te conozco bien, hemos tenido varios encuentros, tu gobierno es extraordinario. Es decir, lo aduló en términos relativamente subjetivos, más que en términos de Estado. Y yo creo que me da la impresión que eso es casi una proyección de lo que Trump quisiera escuchar sobre él mismo. Eso se lo proyecta a Xi Jinping, pero no vamos a entrar en interpretaciones psicológicas. Claro. Pero es interesante la diferencia de enfoque. Y hay lo hemos comentado en otras oportunidades, hay algo mucho más profundo. Es decir, en este viaje, Estados Unidos, digamos, el gobierno de Trump, aspira a conseguir logros de corto plazo. Es decir, abrir comercio y va
por eso lleva a las 30 principales transnacionales, las principales industrias de Estados Unidos, y le dice a Xi Jinping, mira, yo vengo acá con los presidentes, con los directores ejecutivos, no con el segundo, con el tercero de cada empresa, con el primero. Y esto para señalarte la importancia que le damos a China. Y claro, está ahí Boeing, está Elon Musk, es decir, los grandes empresarios estadounidenses para regularizar esta relación con China. Y China dice, bien, claro, nosotros podríamos comprar más productos agrícolas, podríamos comprar algunos productos de alta tecnología, y esto hasta este momento indica una regularización y una estabilización de las relaciones entre Estados Unidos y China que realmente al comienzo del gobierno de Trump eran muy tensas. Ahora, una de las cosas que provocó esa desestabilización de las relaciones entre China y Estados Unidos fue el que China dijo que iba a dejar de ocupar el dólar como la moneda La moneda franca. la moneda franca, la moneda utilizable en el mundo, y que iba a usar el yen. Y contrariamente a lo que mucha gente supuso, no hubo carcajadas después de eso. Hubo un montón de países que dijeron yo me sumo, yo me sumo, yo me sumo. ¿Qué tal esa relación entre China y Estados Unidos puede estar marcada en gran medida esta nueva disposición de Donald Trump por el hecho de que si es que el dólar deja de ser la moneda más importante del mundo, bueno, efectivamente estamos en una situación inédita? De todas maneras, y bueno, por supuesto Estados Unidos va a defender el dólar como dé lugar, y esto no es un problema de este gobierno, sino que No, por supuesto. cualquier gobierno estadounidense haría lo mismo. Pero la tendencia es que no necesariamente puede ser el yuan, pero puede haber una moneda internacional, y han estado estudiando la generación de una moneda que permita intercambiar sin pasar por el dólar. Sin pasar por el dólar. Porque esto es lo que tenemos en este momento, Claro. y todo el sistema financiero internacional está de alguna manera Dolarizado, entero. dolarizado y controlado por Estados Unidos. El código SWIFT, por ejemplo, que es el código que utiliza toda la banca internacional, tú prácticamente no puedes hacer una transacción sin pasar por el código SWIFT, y ese código lo maneja Estados Unidos, lo controla Estados Unidos. De manera que, claro, hay un mar de fondo muy importante, pero todavía China no está en condiciones de enfrentar, digamos, en forma directa a Estados Unidos, ni lo va a hacer, y eso es lo que de alguna manera Xi Jinping le ha dicho a Trump: colaboremos. Ahora, el problema aquí es que hay dos visiones totalmente contrapuestas. Exacto. La de Estados Unidos, cortoplacista, hagamos negocios ya, yo quiero exportar, y la China a 20, 30, 50 años, diciendo, tranquilo, yo acepto tus condiciones, pero gradualmente China le ha ido, como este libro tan famoso, le ha ido comiendo el queso a China, Ahora, a Estados Unidos. dime disculpa. una cosa, Raúl, todo esto hay que también ubicarlo en las alianzas que China ha tomado. China ha apoyado a gobiernos, a países que estaban en franca pendencia y pelea e incluso guerra con Estados Unidos. ¿Cómo quedan las cosas en ese formato? Has tocado un punto súper importante, Fernando, pero súper importante, porque bueno, el primer país que digamos era un abastecedor importante de China, Venezuela. Exacto. Y Estados Unidos, digamos, logró un cambio de gobierno Brutal, en claro. Venezuela, y ya le ha mermado las exportaciones de petróleo. Y el segundo, que es uno de los grandes exportadores de petróleo a China, es Irán. Y hay muchos que sospechan que la participación de Estados Unidos en la guerra contra Irán, digamos, iniciada por Israel o empujada por Israel, respondía más a la percepción de que Irán era un buen aliado de China que la amenaza que representaba para Israel. Esto desde la perspectiva de Washington. Sí. Y que con esto, en la medida que hubiesen logrado esta paralización de exportaciones petroleras, le estaban aplicando un golpe, dándole un golpe duro
a China. Bueno, ya sabemos que en estas reuniones, en las reuniones privadas, están discutiendo la suerte de Irán y ciertamente China está interesada en que se abra, digamos, las exportaciones y que Irán vuelva a exportar y veremos qué pasa, pero eso es uno de los grandes temas no anunciados, que no están en los titulares, pero bajo cuerda. Y de hecho, Trump, cuando parte a China, como, digamos, para no mostrar sus cartas, dice, bueno, ¿y sobre Irán? No, a nosotros no nos preocupa Irán, nosotros esa guerra la tenemos ganada. Y la podemos terminar o continuar, eso no es un tema de discusión, que es precisamente un tema de discusión central, pero con esto, al decir esto Trump, yo creo que lo que quiso es arrebatarle el tema, quitarle de las manos a China la presión que podía ejercer para que termine el conflicto y, bueno, reabrir el Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. Ahora, desde el punto de vista, llamémoslo así, de los chinos, ¿qué es, esto es un acercamiento porque las superpotencias deben necesariamente tener comunicación o hay algo más aquí? No, digamos, es una relación de pugna y de necesidad mutua. Es decir, van a seguir compitiendo y, digamos, más allá de las palabras de cortesía y de buena educación y los despliegues de la recepción que fueron muy impresionantes, por supuesto la rivalidad continúa, pero lo que plantean los chinos es que puede ser una rivalidad controlada, manejada. Y hasta cierto punto hay también muchos en Estados Unidos que no perciben qué ganan en una pugna abierta con China. Y detrás de esto hay temas que, por supuesto, yo mencioné Irán, pero también el tema de Taiwán es central. Te voy a preguntar eso. Siempre que hay contacto con China, entre Estados Unidos y China, aparece Taiwán tarde o temprano, porque China nunca se ha negado, ha negado lo que ellos consideran su derecho de ser propietarios de un territorio que históricamente ellos no aceptan la independencia exacto, pero era un territorio que era parte de China, y que, digamos, por circunstancias históricas, digamos, la guerra civil, después de la invasión japonesa, la revolución, en 1948, los nacionalistas chinos, Chiang Kai-shek, el Kuomintang, se retira y se fortalecen en Taiwán, en la isla de Formosa, Taiwán. Sí, que ahora es llamada Taiwán. Exacto, sí. Y bueno, a partir de ese momento comienza la pugna, pero China siempre dijo, esto es nuestro, y los taiwaneses decían lo mismo, hay una sola China, es la nuestra. O sea, estos comunistas que están en Beijing están usurpando el nombre de China, y en eso se lo han llevado. Pero ahora surge lo que tú señalaste, un movimiento independentista en Taiwán, y eso complica las cosas, y China ha puesto como condición sine qua non, pero absoluta, Taiwán es nuestra y se va a incorporar a la madre China, digamos, al continente, sí o sí, y digamos, cualquier intento por independizar y autonomizar a Taiwán conduce a la guerra. ¿Y tú sientes o crees que Estados Unidos podría dar el beneplácito para lo que China quiere con Taiwán, siempre y cuando también le den a Estados Unidos cosas que él mismo está pidiendo? Por ejemplo, Groenlandia. No, yo creo que no es una transacción de ese tipo. ¿No? No, y bueno, y Estados Unidos tiene, digamos, para China es un problema de principio, y para Estados Unidos es un problema es un tema de negociación, pero, digamos, Estados Unidos tiene una política de reconocer una sola China, pero se mantiene el derecho a tener las relaciones que tiene con Taiwán, es su principal proveedor de armamento y es el protector. Es decir, Taiwán no existiría sin el paraguas estadounidense, y Estados Unidos está contento con esa, o sea, está satisfecho con esa relación. Y dice, sí, está bien, hay una sola China, pero nosotros vamos a respaldar a Taiwán.
y es un punto de presión importante sobre China. Entiendo que hay tropas norteamericanas en Taiwán, Sí, bases en Taiwán, ¿no? pero no es significativa la presencia militar Ya. permanente. Lo que hacen regularmente son ejercicios y cada cierto tiempo pasean un portaaviones por el estrecho de Taiwán y Para que se vea. exacto, y decirle a China, mira, si ustedes quieren cruzar el estrecho, se puede ver de un lado al otro, ¿eh? O sea, está muy cerca. Eh, Ahora, Tienen que pasar por encima de un portaaviones qué estadounidense. tanto, Raúl? Esta es una pregunta un poco más compleja porque es una pregunta que apela a, qué sé yo, pensamientos que no necesariamente conocemos para nada, pero ¿qué tanto sientes tú que las diferencias que hay entre China, Estados Unidos, Rusia, algunos países africanos, lo que está el Medio Oriente, tiene que ver con las diferencias que tenemos entre seres humanos en términos obvios? Tú eres blanco, tú eres negro, tú eres ideológicamente de izquierda, tú eres ideológicamente de derecha. ¿Cuáles son? ¿Hay espacio para llamar humanidad a todo esto o cada uno No, yo creo que administra los territorios por su cuenta, a no. pesar de que tengamos dos pies, dos manos, todos y podamos hablar el idioma del otro? Pero da la sensación de que aquí uno mira al adversario como si fuera un insecto marciano, No, o no sea, un yo te terrícola. diría, China tiene una relación mixta con Estados Unidos. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes chinos que van a Sí. universidades estadounidenses es pero enorme. Han bajado ahora porque han puesto Restricciones. restricciones. Pero digamos, es decir, en ese sentido, los chinos son increíblemente pragmáticos y van a buscar las cosas Sí. donde ellos creen que se dan mejor. Y las universidades estadounidenses tienen un altísimo estándar, sobre todo en tecnología, y allí, digamos, pero han habido decenas de miles de estudiantes chinos que se han ido a educar allá, y eso te dice volúmenes sobre el aperturismo chino. Uno dice, ah, no, la gran muralla china, los chinos están encerrados. No, o sea, están con los ojos y los oídos muy abiertos, mirando dónde están los principales desarrollos, y esta actitud de pragmatismo les ha servido enormemente. Y Estados Unidos, una de las grandes fuentes, también algunos países europeos, pero principalmente Estados Unidos. Y ahí, digamos, China ha copiado mucho, mucho en una serie de planos de Estados Unidos. De manera que en ese sentido no creo que haya ese tipo de barrera. Ya. Pero las barreras son de competencia comercial, de desarrollos industriales, es decir, cada cual trata de imponer sus criterios y, digamos, su dominación en los mercados O internacionales. sea, básicamente Pero una cosa es la competencia y otro es ser adversativo. ok, o sea, básicamente lo que tú dices, estas eh, son desencuentros producto de las posiciones de fuerza de cada cual o de los territorios o de las cosas típicas. No tiene que ver con tú eres distinto a mí, por lo tanto te menosprecio. Exacto, exacto. ¿Tú crees que no? No, que en absoluto, y digamos los chinos y también los estadounidenses, o sea, no tienen ese tipo, no existe esa pugna, No, pero y hay una admiración En Estados mutua. Unidos hubo casi 200 años de guerra en torno a la esclavitud de los negros y la sola presencia de una persona que tenía raza negra podía afectar, qué sé yo, una comunidad. Sí, bueno, me parece que no es el caso con los chinos, No. y que los chinos participaron muy activamente en la construcción de las líneas férreas en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, claro. No, y hay, en la mayoría de las ciudades estadounidenses hay barrios chinos Así es. y que son con, digamos, con construcciones y con techos, lo clásico, como los restaurantes chinos en Santiago. Bueno, y conviven perfectamente y no hay una discriminación o digamos, un tema de supremacismo racial como el que se planteó
de forma tan dolorosa y cruel frente a la población negra. O como se plantea en algunas partes de África y en algunas partes del Medio Oriente por religión, digamos, por ejemplo, o por cosas de ese tipo. No, digamos, y la cultura china es una cultura Sí. muy pragmática, de manera que no, ellos, digamos, se adaptan con facilidad y de hecho las comunidades chinas fuera de China en general no han generado grandes, digamos, dificultades, salvo en África, donde algunas comunidades, por ejemplo, han ocupado ciertos segmentos económicos comerciales y eso ha generado una aversión o Sí. una rivalidad con capas de equivalentes nacionales Claro. que ven en los chinos, Bueno, pero eso ya es un tema ya, más. eso para otra entrevista. Ahora, vamos a tu libro. Al libro. Bueno, este es un libro extraordinario de Marc Lillard sobre el deseo de no saber. El deseo de no saber. Ignorancia y felicidad. Mire, este libro se los recomiendo absolutamente. Marc Lillard es un académico de la Universidad de Columbia que escribe, pero es decir, los periodistas podemos tomar lecciones de él, es llano, directo, toca temas muy complejos, muy profundos, pero lo hace con una sencillez admirable. Lo mejor de la escritura académica que no tiene ninguna pretensión, sin ninguna pompa. Y lo que él dice es que nosotros muchas veces no queremos saber. ¿Y por qué no queremos saber? Porque tenemos miedo de lo que vamos a encontrar. Y él desarrolla todo el concepto del esclavo feliz, es decir, no quiero dejar la esclavitud porque me da miedo que voy a encontrar afuera, y tiene un capítulo extraordinario sobre Freud y las neurosis y cómo las neurosis son expresión de temas o de asuntos que no queremos saber. Bueno, por dar un ejemplo clásico, en un matrimonio en que uno en la pareja sospecha que el otro puede tener una relación extramarital y tiene por un lado la curiosidad, pero por otro lado el terror a enterarse de que sus sospechas son reales. Y bueno, este temor, el no querer saber, está presente en todos los ámbitos de la vida, digamos, en una empresa. ¿Por qué no me nombran, no me ascienden a un cargo? Quiero saber por qué, pero en realidad no quiero saber, no me quiero encontrar con una verdad hostil, en fin. Y él da una cantidad de ejemplos en todos los ámbitos, especialmente tiene un gran desarrollo sobre el tema de la religión. Y la religión como respuesta justamente a estos temores, una manera de no saber es tener una fe en algo desconocido. Hay una triada muy conocida en términos de psicología social, que es la atención selectiva, la comprensión selectiva y la memoria selectiva. Personas que escuchamos determinadas cosas e intencionalmente como que de repente cerráramos los oídos para no escuchar algo que eventualmente nos pueda mover. Esa es la atención. Después viene la percepción selectiva, que es cuando tú escuchaste lo que tú dijiste, pero el gallo que estaba al lado dijo una cosa totalmente distinta, nunca lo escuchaste, nunca jamás hiciste. Y sobre todo, la memoria selectiva, que es que tú recuerdas cosas que no te causen daño, que recuerdas cosas que eventualmente te dejen en un estado relativamente bien y las otras cosas borras un montón de cosas. Las entierras, exactamente. Que en psicología social se pasa mucho este tema de las formas en que tú selectivamente escuchas información que te puede afectar. Exacto. Bueno, este libro de Marc Lillard, de la colección Debate, es realmente, se los recomiendo. Lo van a disfrutar en todo sentido, de contenido y de forma. Muy bien, muchas gracias Raúl una vez más por haber estado con nosotros en este día jueves, que es el Día de Análisis Internacional. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego.